Veamos ahora el texto. Cuando elegimos la herramienta texto, tenemos la posibilidad de trabajar texto de párrafo y el texto artístico. Veamos el primero. El texto artístico es aquel en el que uno escribe, por ejemplo, una palabra, y una vez que escribe la palabra la puede editar utilizando sus propiedades. En este caso podemos cambiar el tamaño, su altura, con cifras o números exactos. También podemos aplicarle, por ejemplo, el cambio de fuente. Podemos cambiar la fuente que queramos. Podemos cambiar el tamaño. Y en este lado también tenemos las herramientas de cambiarle en este caso este tipo de fuentes nos permite, podemos cambiar a negrita, a itálica o subrayado. Así también si tenemos más líneas, por ejemplo, si tenemos por ejemplo otro texto que vamos a cambiar aquí, que se llama diseño gráfico, vamos a ponerle diseño gráfico. Tenemos más de una línea. Podemos en este caso podemos justificar, ¿no?, a la izquierda, a la derecha. Cuando tenemos un texto de este tipo, también podemos utilizar, por ejemplo, la herramienta forma, y cuando utilizamos la herramienta forma salen dos flechas. Fíjense que aquí tenemos una flecha y aquí también tenemos otra flecha. La función que cumple cada una de ellas es que, por ejemplo, esta me permite separar. Si tuviera, por ejemplo, dos líneas, vamos a suponer que tengo aquí dos líneas y aplico me permite separar la distancia, así como también esta me permite separar la distancia entre textos o acercar con la herramienta forma. También es posible que pueda trabajar con todas las herramientas que hemos visto anteriormente, ¿no? Por ejemplo, tenemos la herramienta, vamos con la herramienta sombra, y podemos hacer una sombra de tal forma que pueda trabajar todas las herramientas. Silueta, extrusión, se pueden trabajar. También podemos cambiarle de color. Vamos por acá, cambiamos el color. Los bordes, también podemos definir los bordes, ¿no?, cambiar los bordes y aplicar todas las herramientas que se han aplicado para los demás objetos. Asimismo, aquí también tenemos una herramienta que me permite editar, abriendo una ventana acoplable, todas las propiedades que tengo. Por ejemplo, cambiar el tipo de fuente, cambiar el tamaño, ¿no?, tamaño del texto, ¿no? Ya cambié el tamaño 79, ver el relleno, ver sus colores, ¿no?, y todo lo demás. Entonces esta paleta me permite también editar exclusivamente el texto. De esta manera entonces tenemos el texto artístico. También es posible trabajar con texto de párrafo.
En esta versión del Corel X7 viene en la barra de herramientas solamente la herramienta texto, y para poder usar herramienta texto de párrafo lo que hacemos es elegir, y generalmente el uso de este tipo de texto de párrafo es para redacciones de artículos, de portadas. Entonces lo que tenemos que hacer es definir el lugar o el espacio donde se va a colocar y empezar a escribir. O por ejemplo, como en este caso voy a copiar de un texto y lo voy a llevar hasta ese espacio, control C, y lo voy a pegar aquí. Entonces me dice que estoy importando, estoy pegando, exactamente, que mantengan las fuentes y el formato. Y entonces puedo escribir así en un boletín, en una revista, este párrafo. En este párrafo observamos que hay dos objetos, como en la parte superior tenemos esto para mover, y en la parte de abajo también tenemos algo que nos indica, es un triángulo negro, que me indica que el párrafo está incompleto, que existe más párrafo que no está visible, y que lo puedo obtener de esta manera. Entonces lo que hacemos es copiar esto y vamos a otro sector y también seguimos considerando el texto que viene. Esta flecha indica que el orden, y aún así cuando vamos a esta parte sigue habiendo texto aún. Hacemos un clic y escribimos en esta parte. Vamos nuevamente, estas flechas indican la secuencia. Aún así todavía tenemos texto, entonces vamos a empezar desde acá hasta aquí. Y ahora sí, cuando vamos aquí observamos que ya no tenemos más texto. Entonces estos podemos editarlos, como estos tiradores, podemos cambiar el ancho, ¿no? Podemos girar, es decir, tenemos las mismas opciones de modificación de acuerdo a la forma en que uno quiera. Entonces este es el texto de párrafo. Cuando trabajamos el texto de párrafo también podemos editar el tipo de letra, el tipo de fuente, el tamaño, utilizando por ejemplo este botón que se encuentra en la parte superior de propiedades del texto. Hacemos un clic y activa una ventana acoplable donde tenemos en el primer lugar texto gráfico o artístico, pero en este caso, como es un texto de párrafo, activamos este segundo, es texto de párrafo, y salen para modificar todas sus propiedades. Por ejemplo, en este caso la alineación, ¿no? De los textos. Tenemos también la sangría de la línea. Tenemos aquí también, podemos modificar sangría de la línea derecha. Podemos modificar el espaciado anterior del párrafo, el espaciado posterior. También podemos separar las letras, por ejemplo, entre ellas, ¿no? Podemos espaciar de idioma, bueno, no lo he usado eso. Y el interlineado. En el caso del interlineado se refiere a cuánto antes, cuánto después. También se puede cambiar el marco, el color del texto. ¿Qué más tenemos aquí? Y bueno, podemos editar también el tamaño, el tipo de fuente para todos ellos, ¿no? Entonces esto es lo que podríamos hacer con esta herramienta texto de párrafo. Hemos activado una herramienta que se llama editar texto, que se encuentra aquí en esta barra de propiedades para el texto de párrafo. Es esta editar texto. Cuando hacemos clic me sale como una especie de mini Word, donde podemos también directamente cambiar el tipo de fuente, el tamaño, si es negrita, itálica, subrayado, justificación, viñetas, exactamente. Y tiene las opciones de, por ejemplo, cambiar de mayúscula a minúscula, de hacer prácticamente casi todo lo que se hace con el Word.
¿no? Entonces de esta manera, por ejemplo, podemos seleccionar todo, etcétera. Entonces esta es la herramienta para editar el texto. Esto es herramienta texto de párrafo.